Días a todos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bien, hambrientos de la palabra de Dios. Amén, tiene que haber hambre, necesidad dentro de nosotros de oír palabra fresca, palabra que trae revelación a tu preciosa y poderosa palabra. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, durante este tiempo vamos a empezar a profundizar en una palabra que nuestra pastora Noemí nos compartió a fin de año. Fueron algunas claves de cómo podemos nosotros permanecer fieles al Señor. Actitudes y decisiones que nos pueden ayudar a permanecer en Él y hacer su voluntad. Durante este primer tiempo vamos a estar hablando sobre cómo aprovechar esas oportunidades, cómo hacer buen uso del tiempo. Así que el mensaje que hoy le traigo de parte del Señor tiene como título Vivir según el tiempo de Dios. Vivir según el tiempo de Dios. Sabemos que todos tenemos un tiempo de vida. Por aquí quiero empezar con este mensaje. Todos, todo ser vivo, incluyendo los seres humanos, tenemos un tiempo en particular. Tenemos un tiempo que es un regalo de parte de Dios. Cada día que tú y yo estamos vivos en esta tierra es un regalo de parte de Dios, pero no es un regalo para siempre, porque ninguno de nosotros se va a quedar en esta tierra por siempre. Somos peregrinos. Todo ser humano y todo ser vivo que nace algún día tiene que morir y este mundo se acaba para él o para ella. Mire lo que escribió el autor de Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 1 al 8. Leamos Eclesiastés, versículos 3 del 1 al 8. Tiene que ver con una reflexión sobre el tiempo de vida y lo que hacemos con la vida que vivimos aquí en esta tierra. Eclesiastés 3, versículos del 1 al 8, en la versión Reina Valera, dice lo siguiente. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. El autor de Eclesiastés describe que no se puede hacer dos cosas a la vez. Tiempo que amo y tiempo que aborrezco. Tiempo que río y tiempo que lloro. Porque como dijo en el inicio, en el primer versículo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios ya sabía el día y la hora en que tú ibas a nacer. Y Dios sabe perfectamente el día y la hora en que vamos a morir. Nuestra vida, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Dos palabras de origen griego que tienen que ver con el tiempo y vamos a tratar de definirlas. Son palabras que tienen que ver con el tiempo, pero desde una perspectiva diferente. La primera palabra es la palabra cronos. Cronos tiene que ver con una secuencia de sucesos. Cronos tiene que ver con medir el tiempo de vida. Todos estamos sujetos a ese cronos. Todo ser vivo, la tierra entera está sujeta a un cronos.
a una serie de sucesos. ¿Sí? Por eso es que el ser humano ha inventado o ha tratado de encontrar medidas del tiempo. Por eso es que nosotros tenemos medidas como los segundos, los minutos, las horas, días, meses, años, décadas, eras. Tratamos de medir ese tiempo, cronos. Cuando estamos investigando sobre una enfermedad, cuando estamos investigando sobre algún suceso, o algún delito, incluso la policía también lo utiliza, ¿qué hacemos? Una descripción cronológica. ¿Qué es lo que sucedió? ¿En qué momento? ¿Cuánto duró? Porque es importante conocer el orden de los hechos para tantas cosas, para hacer un diagnóstico correcto, para saber qué ocurrió. Este es el cronos. Pero hay otro término, que es el kairos. Diga conmigo, kairos. El kairos tiene que ver con tiempos de oportunidad. El kairos tiene que ver con momentos específicos, momentos especiales, un lapso donde hay una oportunidad de conseguir algo, de hacer algo, un tiempo oportuno. La Biblia tiene en algunos pasajes la palabra kairos, porque bíblicamente kairos tiene un significado profundo y el significado de kairos es el tiempo oportuno de Dios. Kairos tiene que ver con la oportunidad de Dios para que algo suceda. Kairos está relacionado con el tiempo que Dios ha marcado para que ocurran ciertas cosas en tu vida, en la mía, en esta nación, en el mundo entero, para que se cumpla su perfecta voluntad. Por eso los hijos de Dios no debemos vivir gobernados por el cronos, sino por el kairos, aprovechando lo que Dios quiere hacer en nosotros. Tratando de identificar por qué Dios me ha dado vida para este tiempo. ¿Por qué no he partido todavía? ¿Qué quiere Dios conmigo y qué quiere que haga yo? Porque hay un kairos, hay un tiempo perfecto para todo. Amén. Amén. Dios es bueno y tiene oportunidades, tiene planes de bien para sus hijos y para sus hijas, pero hay un tiempo que debemos saber identificarlo. Mire, según la biología, los seres vivos, incluidos los seres humanos, atravesamos por 4 etapas básicas. Nacemos, crecemos, ¿qué sigue? Nos reproducimos, si se puede, y luego morimos, ¿verdad? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Esas son las etapas cronológicas. Eso es lo que sucede normalmente. Algunos nacen, pero no atraviesan por todas esas etapas. No le correspondía vivir más tal vez. Pero los que viven unos cuantos años les da tiempo a crecer, a multiplicarse y algún día morirán. Para los hijos de Dios, nuestra vida tiene que ser algo mucho más que estas 4 etapas cronológicas. Nosotros no somos llamados a vivir como vive todo el mundo, como vive cualquier ser vivo. Estamos llamados a vivir una vida más trascendental, más allá de nacer, de crecer, de multiplicarnos o de morir. Estamos llamados a vivir según el kairos de Dios. ¿Y quién es nuestro mejor ejemplo de cómo un hijo de Dios vive según el kairos y no según el cronos? Si usted quiere buscar un buen ejemplo para cualquier cosa, usted quiere buscar un buen ejemplo de cómo agradar a Dios, miremos a Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es el ejemplo de cómo podemos vivir según el kairos, según el tiempo que Dios señala. Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, experimentó el cronos, porque como todo ser vivo, nació, creció, no se reprodujo en hijos biológicamente, pero también tuvo un tiempo de morir, estuvo sujeto a los tiempos. Así como para todos salía el sol y se escondía el sol, para él también. Para él también pasaban los días, pasaban los años, pero él no estaba sujeto a eso, estaba sujeto al tiempo que le señalaba su padre. Vamos a ver unos cuantos pasajes. Mira, la Biblia me dice que Jesucristo nació de una mujer virgen cuando llegó el tiempo de nacer, como nos llega a todos, los que nacemos. Pero su vida fue sometida a la voluntad del Padre. Lucas capítulo 2, versículo 52. Todo esto que le voy a leer de Jesús está en la versión Reina Valera. Lucas capítulo 2, 52 habla de ese crecimiento de Jesús. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia
para con Dios y los hombres. Entonces, Jesús nació, pero también creció. Creció físicamente, creció en estatura, dice allí, pero creció en sabiduría, creció intelectualmente. Su interior tenía que crecer también. Pero importante que él no creció como cualquier otro, porque dice que creció en gracia con los hombres y creció en gracia con Dios. Así es como nosotros tenemos que crecer. Amén. Así es como nuestros hijos, nuestras familias tienen que crecer. En gracia con Dios y con los hombres. Cristo se multiplicó. Ya le dije que Cristo no tuvo hijos biológicos, la Biblia no lo dice. Pero Cristo se multiplicó cuando empezó a hacer la voluntad del Padre. Porque Cristo se multiplicó en discípulos. ¿Sí? Mire, vamos a leer Marcos capítulo 1 del 14 al 15. Marcos capítulo 1, desde el 14 al 15. Estos versículos hablan de las palabras que utilizó Jesús cuando empezó su ministerio público. Alrededor de los 30 años, Jesús empezó a enseñar, a entrar en las sinagogas, a hablar a la gente, a hacer milagros. Durante ese servicio y obediencia al Padre, Él se multiplicó. Marcos 1, del 14 al 15, habla y dice esto. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cristo habló de un tiempo. El tiempo se ha cumplido. Cristo jamás adelantó ni retrasó los planes de Dios, del Padre. A su tiempo nació, a su tiempo empezó el ministerio, a su tiempo habló a la gente que el tiempo de la visitación de Dios a la tierra se había cumplido y que era tiempo de arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. Cristo se sujetó al kairos, se sujetó al tiempo. Él se multiplicó en discípulos y a su tiempo escogió a quién discipular, a quién mentorear. Marcos capítulo 3 del 13 al 15 nos habla de ese momento, de esas personas escogidas por Jesús, porque Dios nos ha llamado a multiplicarnos, a replicarnos en otros, a dar de lo que tenemos, para que la obra de Dios continúe. Amén. Marcos 3 del 13 al 15 dice, respecto a Jesús, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús enseñó a sus discípulos lo que él sabía y les enseñó a hacer lo que él hacía. Así se multiplica una persona que está viva y llena del Espíritu Santo. Se multiplica en discípulos, enseñando a obedecer, enseñando a hacer lo que primero yo he aprendido y estoy obedeciendo. Amén. Cristo se multiplicó. El poder de Dios no se quedó en él, lo transmitió a otros. Lo que él conocía del Padre, lo transmitió a otros. Pero se cumplió el tiempo donde Cristo tenía que morir, porque para eso había venido a la tierra. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Nuevamente nos introduce la palabra tiempo. Tiempo que tiene que ver con la muerte de Jesús. Romanos 5, 6. Dice así. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cuándo murió? A su tiempo. A su tiempo. Ni antes ni después. A Cristo lo perseguían y lo buscaban todo el tiempo. Llevaban mucho tiempo tratando de capturarle y de asesinarle, pero él murió cuando el Padre así lo quiso, a su tiempo. Pero no murió, sino que Cristo también resucitó. Así que esa transición de nacer, crecer, reproducirse y morir,
que dicen los libros de biología, que es a lo que nos sometemos, sí, está bien, pero hay algo más, porque Dios quiere que el ser humano resucite y que resucite para estar con Él por una eternidad, así como Cristo fue el primero en resucitar. Él es el primogénito y lo que Él vivió sujeto al Padre, lo vamos a vivir todos aquellos que tengamos a Cristo en nuestro corazón. Lucas, capítulo 24, versículo 5, la parte B, hasta el versículo 7, vamos a leer. Lucas 24, del 5 al 7. Voy a leer la segunda parte del versículo 5. Estos versículos narran lo que sucedió después de la muerte de Jesús. Unas mujeres, discípulas de Cristo, se acercaron donde estaba la tumba del Señor. Después de 3 días de muerto se acercaron, pero tuvieron un encuentro sobrenatural. Dice, con 2 hombres resplandecientes, no eran hombres, eran ángeles, que hablaron con ellas. Sintieron temor. Leamos lo que estos ángeles les dijeron a estas mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Dios tiene planes. La muerte y resurrección de Cristo ya estaba pensada, ya estaba planeada por Dios. Era un evento en la historia que vendría a ser para salvación de vidas. No ocurrió ni antes ni después. La resurrección de Cristo sucedió al tercer día, como Dios lo había dicho, como los profetas lo habían manifestado, como Cristo de antemano se lo dijo a sus discípulos. Amén. Dios no se equivoca en los tiempos. Dios no se equivoca. Cristo se sujetó al tiempo y todo lo que el Padre había planificado con Él se cumplió a su tiempo, porque así es el kairos de Dios. Ocurre en el tiempo oportuno, en el tiempo perfecto. En Jesús se cumplió el plan de Dios Padre y a través de Jesús se cumplió el plan de rescate para la humanidad. En Jesús tenemos un grandísimo ejemplo, hermanos, de que cuando un hijo de Dios se sujeta a los planes del Padre, es beneficiado porque tiene la alegría de saber que la voluntad del Padre se cumplió en su vida. Pero cuando un hijo o una hija de Dios se somete a ese kairos, a ese tiempo planificado por el Padre, se convierte en un instrumento de bendición para que otros también sean beneficiados. Si somos una iglesia que se somete al kairos, que se somete a los tiempos de Dios, que ora cuando hay que orar, ayuna cuando hay que ayunar, que intercede cuando hay que interceder, que estudia la palabra cuando Dios da la oportunidad. Si aprovechamos las oportunidades de Dios, somos bendecidos y somos instrumento para bendecir. De lo contrario, estamos fuera del tiempo. Fuera del tiempo de Dios, no vamos a ser eficaces, no vamos a tener bendición, ni podemos bendecir a nadie. Esa es la realidad. Si Cristo, siendo Dios, se sujetó a los tiempos del Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que preguntar al Espíritu Santo, Señor, ¿qué tiempo estoy viviendo? ¿Qué oportunidad me estás dando hoy, que tengo que aprovecharla hoy? Porque no va a durar para siempre. Hemos dicho que todos estamos sujetos a un tiempo, que Cristo es nuestro ejemplo de cómo podemos vivir según el tiempo de Dios. Tercer punto que te quiero hablar en esta mañana es que estamos llamados, diga conmigo, estamos llamados a vivir según el tiempo de Dios. Tú y yo estamos llamados a vivir según ese kairos. ¿Y por qué lo creemos? ¿Por qué lo estamos predicando en esta mañana? Porque la Biblia me enseña que es así como usted y yo tenemos que vivir. Llamados a vivir no una vida natural como cualquier otro ser vivo. Estamos llamados a vivir una vida sobrenatural, una vida espiritual, relevante, una vida que le da la gloria a Dios. Los hijos de Dios no vivimos por vivir. A nosotros no nos atropella el tiempo. Por nosotros el tiempo no pasa por pasar. Vivimos tomados de la mano de Dios, aprovechando bien los días, haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque entendemos que la vida que tenemos no es nuestra. Nuestra vida le pertenece al Señor.
y Él es el que nos marca los tiempos. Mire, hemos dicho de este proceso, ¿no? De nacer, de crecer. Hay una línea de tiempo. Yo quiero que usted la vea aquí. Hay una línea de tiempo, esto de nacer, crecer, multiplicarnos y morir. Los discípulos de Cristo estamos llamados a vivir de esta manera, pero no le voy a hablar de ese proceso natural que es más que sabido, que es nacer, que es crecer, que es morir. Nosotros estamos llamados a vivir una vida sobrenatural, como te lo decía, y tenemos que entender este crecimiento y estas etapas desde un punto de vista espiritual, hermanos. Nuestro espíritu estaba muerto cuando no teníamos a Cristo, pero una vez que nos arrepentimos de nuestro pecado, el Espíritu Santo hace morada en nosotros y estamos despiertos espiritualmente, pero debemos ser conscientes de esto para poder vivir de una manera espiritual. Porque no es algo automático que Dios me programa y me convierto en un robot que hace la voluntad de Dios. No, tiene que nacer de nosotros. La voluntad la seguimos teniendo y tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Entonces, cuando yo te digo que un hijo de Dios que se somete al kairos, que se somete a las oportunidades de Dios en el tiempo, tiene que nacer, pero tiene que nacer de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Cristo le habló de esto a Nicodemo. Nicodemo decía, ¿cómo puede un hombre volver al vientre de su madre? Por supuesto que es algo tan ilógico, es un imposible. Cristo hablaba de un nuevo nacimiento en el interior. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, 5, nos dice que nosotros, los seres humanos, para poder tener acceso al reino de Dios, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Hoy hemos cantado que hemos nacido de nuevo, que hemos sido bautizados por fuego. El que no ha sido bautizado en agua y en Espíritu no ha nacido de nuevo y no tiene acceso al reino de Dios. Cristo me lo enseña, la palabra me lo dice, yo lo creo. Tiene que haber un nuevo nacimiento, un cambio de vida, un cambio dentro, en el interior. Debemos nacer. Debemos crecer espiritualmente. Un hijo de Dios, vivo espiritualmente, ha nacido de nuevo, pero no se puede quedar como un recién nacido. Tiene que crecer. Cuando hay salud, hay crecimiento, ¿verdad? A los bebés cuando nacen, continuamente los están pesando, les están midiendo cuántos centímetros tienen, cuál es el percentil en el que se encuentran según su peso, según su talla. Espiritualmente tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Y nadie va a estar con una cinta métrica y nadie va a estar, ni puede medir el crecimiento espiritual, pero el crecimiento espiritual se nota. No tiene que ver con el cronos, no tiene que ver con los años de convertido, tiene que ver con que Cristo está siendo formado en nosotros y con que el fruto del Espíritu Santo sea evidente. Tiene que haber un crecimiento. Si no estoy creciendo espiritualmente, no estoy sano. No estoy sano. ¿Cómo puedo decir que he crecido? Vuelvo, insisto, se va a notar que soy una persona que cada vez se parece más a Jesús. Que cada vez reacciono menos como reaccionaba antes. Y ahora reacciono como el Espíritu Santo me enseña que tengo que reaccionar ante las problemáticas de la vida. Cuando ya no resuelvo como antes, sino que ahora lo resuelvo de una manera espiritual, según el consejo de la palabra. Crecer es ir en aumento. El verbo crecer es un verbo que indica que algo se nos añade. Eso es crecer. Algo se le está añadiendo. Cuando nosotros crecemos biológicamente, a nuestros huesos se les está añadiendo más hueso. A nuestro músculo se le está añadiendo más músculo. Estamos multiplicando órganos en nuestro cuerpo. Cuando crecemos espiritualmente, hay algo que se nos tiene que estar añadiendo. Si seguimos tal cual como cuando entregamos nuestra vida a Cristo, o peor, estamos retrocediendo, no hay crecimiento. Nos estamos atrofiando espiritualmente. La iglesia no puede ser un cuerpo atrofiado. Tenemos que ser una iglesia que crece, que se multiplica, a la que se le añade. Una iglesia sana, Dios le puede añadir más. Amén. El crecimiento espiritual, cuando alguien está creciendo espiritualmente, Dios puede añadir fe, Dios puede añadir revelación, entendimiento, sabiduría, Dios puede añadir compasión, Dios puede añadir más responsabilidad porque ha demostrado que está sano y que está creciendo.
está alcanzando madurez, puede soportar otros pesos, puede soportar otras situaciones, porque al que es niño no se le puede poner peso de responsabilidad, pero el que está creciendo se le puede dar más, porque ese que está creciendo es el que se va a poder multiplicar. Los niños no se multiplican, hay que cuidarlos, pero los adultos se multiplican y hacen discípulos. Amén. Pablo habla de esto del crecimiento. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, él va a hablar de esta situación. Pablo hablaba de su trabajo apostólico, de su trabajo como predicador, y también menciona a otro predicador del evangelio, a Apolos. Pablo y Apolos tenían discípulos. Por algún tiempo, los discípulos estaban consagrándose no a Dios, sino a sus mentores. Decían, yo sigo a Pablo, otros decían, yo sigo a Apolos. Y Pablo tiene que escribir esta carta y decir que nosotros no somos seguidores de hombres, sino que seguimos a Dios. Por eso no está bien que hagamos rivalidad diciendo a qué maestro, a qué pastor o a qué evangelista seguimos. Si Cristo nos ha salvado, seguimos a Cristo y no a aquel que nos predicó. Amén. Entonces, Pablo habla de su predicación y miren lo que les dice a los corintios. Primera carta de los Corintios 3, 6, dice así. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cuando Pablo dice yo planté, hace la comparación a la palabra de Dios, al evangelio, como una semilla. Él plantó, él sembró la semilla del evangelio en algunos. Apolos también, Apolos añadió, la regó, dio algo más. En tu vida, si tú estás aquí hoy, alguien te está plantando la semilla del evangelio. Alguien te la plantó antes. Cuando vienes a una enseñanza, a un tiempo de búsqueda, con cada predicación, la persona que Dios ha escogido está regando, está añadiendo algo que necesitas, que alimenta tu fe y que te ayuda a seguir creciendo. Pero el crecimiento no lo da el predicador, no lo da el pastor, no lo da el apóstol, el crecimiento lo da Dios. Que esa palabra se haga eficaz en tu vida depende de que tú y yo nos sujetemos a Dios. A veces caemos en el error de creer que la falta de crecimiento espiritual, la inmadurez, la desobediencia y todo aquello que hace que haya cristianos sin fruto es culpa del pastor, es culpa del maestro, es culpa de la organización de la iglesia. Y a mí este versículo, hermanos, que acabamos de leer me trae tanta luz y me trae tanta paz. Porque el pastor, los que predicamos hacemos nuestro trabajo. Yo estoy cumpliendo aquí mi trabajo. Mi trabajo es predicar la palabra. Y te la comparto porque es lo que Dios me está pidiendo para este tiempo. Este es mi tiempo. Pero lo que tú vas a hacer con esa palabra depende de lo que tú hagas para obedecerle al Señor. Y el Señor te va a dar crecimiento en la medida que tú obedezcas esa palabra. Hay cristianos que no crecen, que no maduran, que no se multiplican. No hay fruto del Espíritu Santo en su vida, no por culpa del pastor o de quien sea que está discipulándolo, sino porque no se sujeta a Dios. Si no estás creciendo, no es culpa de una persona, no es culpa de Dios, es culpa de tu corazón que no se ha entregado por completo al que te puede dar crecimiento. El que da el crecimiento es Dios. En una casa, el padre o la madre de familia pueden tener varios hijos, pero cada hijo va a crecer según el tiempo, según el cuidado y según el alimento que reciba. Aunque tengan el mismo padre y la misma madre y el mismo alimento a disposición, todo va a depender de ese alimento que sea bien digerido, bien absorbido y utilizado, y que ese cuerpo sea ejercitado, cuidado, formado para que pueda crecer. De igual manera, en las congregaciones, dentro del cuerpo de Cristo, ¿por qué unos crecen más y otros crecen menos? No es culpa de los que están preparando el alimento espiritual que es la palabra, sino de lo que cada uno hace con ese alimento espiritual que se le comparte. Una cosa es oírlo, pero otra cosa es recibirlo en el corazón y ponerlo en práctica. Amén. Cuando alguien no crece, no es culpa del cocinero, sino del que no se le quiere comer la comida que se le preparó.
Cuando alguien en la iglesia no crece, no es culpa del predicador, sino del oyente que rechazó el alimento espiritual que le dio Dios. Estamos llamados a crecer, que Dios nos añada lo que nos quiera añadir en el tiempo que estamos. Y estamos llamados a reproducirnos. En un sentido espiritual, vamos a hablar de esta reproducción. Como les dije al principio, hay quienes pueden reproducirse biológicamente, pero Dios nos llama a reproducirnos además espiritualmente, porque se puede engendrar hijos, pero ser ineficaces en hacer que esos hijos biológicos se conviertan en hijos espirituales. No es lo mismo, es un trabajo diferente. Necesitamos a Dios para que nuestros hijos sean espirituales y sean discípulos de Cristo. O la gente que Dios nos ha dado a nuestro cuidado, los que nos están siguiendo, tienen que vernos a nosotros seguir a Cristo para poder recibirlo de Dios y poder darles a ellos lo que el Padre nos ha confiado. Estamos llamados a ser discípulos de Cristo que discipulan a otros, mentores espirituales. El trabajo de Dios tiene que ser completo. Si soy cristiano, verdaderamente, si estoy creciendo, si se me está añadiendo, entonces tengo la capacidad de multiplicarme en hijos, de mentorear a otros, para dar a otros lo que Dios me ha entregado. Pero los hijos de Dios también estamos llamados no solo a multiplicarnos, sino a morir. Y por supuesto que vamos a morir un día físicamente, pero todos los días estamos llamados a morir al pecado, morir a nuestros malos pensamientos, morir a toda forma pecaminosa de pensar, de hablar, de sentir, de vivir. Hay una muerte continua. Esta muerte continua al pecado es lo que nos hace estar cada vez más vivos y cada vez más llenos del Espíritu de Dios y cada vez más capacitados para poder impartir vida a otros. Yo imparto, entrego de lo que tengo. Si en mi vida hay muerte espiritual, si en mi vida hay rebelión, si en mi vida hay celos, el pecado que sea, eso es lo que ministro. Eso es lo que puedo entregar. Eso es lo que voy a regar a otros. Pero cuando me vacío de mí mismo, de mi pecaminosa manera de vivir y me lleno de Dios, puedo compartir de lo bueno de Dios que hay en mí. Tenemos que morir. Tiene que ser una decisión, algo activo de todos los días. Para el Hijo de Dios, la muerte es simplemente un paso que nos permite luego ir hacia esa resurrección, hacia esa eternidad con Dios. Por eso cuando los hijos de Dios tienen que enfrentar la muerte, vamos a sufrir. Vamos a sufrir cuando alguien nos deje, cuando alguien parta de este mundo. No va a ser tan sencillo atravesar por la muerte de nuestro cuerpo, pero tenemos la firme convicción que el morir es ganancia. Porque para nosotros morir es estar luego en la presencia de Dios. Por eso puede haber tristeza ante la pérdida, pero no vamos a llevar un luto eterno, porque el que es hijo de Dios pasa de esta tierra de muerte a una vida eterna con el Padre. Y eso es motivo de alegría. Amén. Cristo lo hizo posible. Cuarto, cuando entendemos esto del kairos y del cronos, el Espíritu Santo nos quiere mostrar que debemos aprovechar oportunidades, porque desaprovechar las oportunidades de Dios produce dolor. Desaprovechar las oportunidades de Dios produce dolor. La nación de Israel y lo que la Biblia redacta de los tiempos de Jesús, lo que hizo la nación de Israel durante ese tiempo, nos muestra esto. Nos enseña que cuando no sabemos reconocer el kairos, desaprovechamos oportunidades y luego ese desaprovechamiento produce dolor, pérdida y destrucción. Israel no reconoció el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías. Dios se hizo hombre, caminó entre ellos, habló, puso sus manos sobre algunos de ellos y no supieron reconocer que Él era el Mesías. No supieron reconocer el tiempo, porque ellos sabían los días del calendario, sabían usar medidas de tiempo,
Sabían que en ese momento estaban bajo un tiempo de opresión por el enemigo. El imperio romano los estaba dominando, los había hecho tributarios. No eran libres por completo. Reconocían ese tiempo, pero no reconocieron lo más importante. No reconocieron que era el tiempo donde Dios estaba cumpliendo tantas profecías que ellos habían oído, pero no fueron capaces de reconocer el cumplimiento. Acompáñenme a leer Lucas capítulo 19 del 41 al 44. Lucas 19 del 41 al 44. Le voy a leer la nueva versión internacional. Dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Cristo vio la condición de la gente. Lucas 19 me dice que Cristo lloró cuando vio la ciudad de Jerusalén. No la tierra, no los edificios, a la gente que allí vivía. Le produjo dolor y lloró porque no supieron reconocer quién estaba entre ellos, que Cristo era la única manera, la oportunidad de Dios, el regalo de Dios para que ellos tuvieran verdadera paz. Paz en el interior, libertad de lo que el pecado les había hecho, libertad de toda esclavitud interna, más que la externa. La peor esclavitud que podemos tener, hermanos, está aquí dentro. El peor enemigo que tenemos es el pecado y el único que nos puede librar de ese enemigo es Jesús. Jesús llora porque Israel no reconoce. Y luego Jesús les describe que iban a ser sitiados, sus murallas atravesadas, los enemigos las destrozarían. La historia nos revela que 40 años después Israel fue completamente destruida. Esa ciudad de Jerusalén fue quemada. Hay oportunidades de Dios que tienen un tiempo. O lo aprovechamos o lo dejamos pasar. Pero el hecho de que no lo aprovechemos nos va a producir daño. Porque las oportunidades de Dios son para sanarnos, son para restaurarnos y son para protegernos de los peligros que vienen después. El que no aprovecha la oportunidad de Dios va a tener que enfrentar las consecuencias de estar esclavo, de estar oprimido y de todos los peligros que vienen por delante, porque no aprovechó la oportunidad del Señor. Y cualquiera de nosotros puede caer en este error. Vivir por vivir, sobreviviendo en medio de tiempos difíciles, preocupados únicamente por comer, por beber y por tener libertad para hacer lo que nos plazca, que era lo que quería hacer el pueblo de Israel. Vivir para nosotros, olvidándonos que nuestra vida es un regalo de Dios, que debemos seguir su tiempo y su voluntad. Nuestros pensamientos, deseos, metas personales, familiares, maestros, jefes, gobernantes, enemigos, no deben definir cómo vivimos ni qué hacemos con nuestra vida, hermanos. Y no te estoy hablando de una rebelión, de no sujetarnos a las autoridades que Dios pone. Pero cuando nosotros voluntariamente queremos vivir según el kairos, según el tiempo de Dios, vamos a ser ahí verdaderamente bendecidos, verdaderamente libres. Vamos a permanecer verdaderamente gozosos porque no nos sujetamos a los hombres ni a los pensamientos de hombres, nos sujetamos al Señor. Nos sujetamos al Señor. Así que vivamos como sabios, hermanos. Yo no sé qué es lo que Dios quiere con tu vida ahora mismo. ¿Qué oportunidades te está brindando Dios hoy para tu propio bien, para el bien de tu casa y tu familia? Pero hay un kairos. Dios hoy tiene una oportunidad. Si tú estás vivo es porque Dios tiene algo que hacer contigo. Quiere hacer algo en ti y a través de ti.
Pero cada uno de nosotros va a tener que decidir si desaprovecha esa oportunidad, si sigue dejando que pasen los años, que pase la vida por pasar, sin tomar lo que Dios quiere que tomemos, sin hacer lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros decidimos si vamos a vivir según el tiempo de Dios. Amén. Que no nos atropelle la vida. Que los años no pasen en vano, hermanos. ¿Qué oportunidad nos está dando Dios hoy? Tenemos que ser valientes. Vivir según el tiempo de Dios es para gente de fe, para gente que confía en el Señor. Que si Dios le está llamando a hacer algo, no se escuda o no se deja detener por los temores. El temor nos detiene, pero la fe nos ayuda a seguir avanzando. Nuestros argumentos humanos nos paralizan, pero la palabra de Dios me guía, me ayuda a tomar decisiones de fe, que aunque parezca que es difícil, simplemente por la obediencia Dios lo va a hacer posible. Y no te estoy hablando de ir y tomar toda una nación. Cosas pequeñas, hermanos. Cosas pequeñitas. ¿Cuánto tiempo más vamos a dejar pasar? Y esta invitación que nos está haciendo continuamente a orar, a buscarlo por las mañanas, vamos a desperdiciarla. Y parece que somos repetitivos y es un tanto fastidioso. A mí no me gusta estar insistiendo, pero lo tengo que hacer. Porque a mí no me gusta estar convenciendo a nadie de lo que tiene que hacer. Esa es la labor del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo me dice, insiste y habla. ¿Cuánto tiempo más va a pasar? Porque pudiendo levantarte temprano por la mañana, decides quedarte en la cama. ¿Cuánto tiempo más le vas a creer al diablo que te dice, tú no sirves para estudiar, es que leer la Biblia es aburrido, es que yo me quedo dormido, es que yo no entiendo, es que es difícil? He escuchado a gente llena de tantos argumentos absurdos. Hay gente que me ha dicho, es que yo he visto que hay gente que lee la Biblia y se vuelve loco. Locura es tener la Biblia y no leerla. Eso sí es una locura. ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que vayamos a bautizarnos? Yo no sé si hay alguien aquí que no se haya bautizado, pero Cristo nos dio ejemplo. Y si somos discípulos de Cristo, hacemos todo lo que Cristo hizo. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que le digamos, sí, Señor, voy a hacer esto que me estás diciendo que haga en mi familia? Para pedirle perdón al que le tengo que pedir perdón, para servirte en donde me estás llamando a servir. Todo tiene un tiempo para lo que ocurre debajo del cielo. En tu vida, todas las oportunidades de Dios y en la mía tienen un tiempo. Aprovechemos ese tiempo. Aprovechemos ese tiempo. Porque, hermanos, no es por falta de oportunidad. Es por falta de fe y obediencia. Dios es generoso. Nos da todos los recursos. Vivimos en un país donde todos deberíamos ser cristianos con una sana doctrina, con un entendimiento completo de la palabra de Dios, porque aquí nadie nos encarcela por tener una Biblia. Porque aquí nadie nos mata por venir a una iglesia. Si no crecemos es porque no queremos. Pero hay bendición sobreabundante. Y yo la estoy viendo. Tengo que ser justa y decir hablar las dos partes. Como pueblo de Dios hay gente que está estancada, pero Dios le está llamando a crecer. Dios quiere añadir algo a tu vida. Lo que tal vez no se te ha añadido en años, Dios lo quiere hacer. Todavía es el tiempo. Todavía estamos en el tiempo de gracia, pero tengo que ser justa. Hay gente en esta casa que está creciendo y yo le doy la gloria a Dios. Porque lo que se le predicó, la semilla que se le sembró, lo que se le regó a través de las enseñanzas, las oraciones y los ayunos, Dios le ha dado crecimiento. Veo el crecimiento, hermanos. Veo que muchos de vosotros ya no sois los mismos. Dios los ha hecho crecer. Dios los ha sanado y los sigue sanando. Dios los está haciendo crecer en la confianza en el Señor, en servir al Señor con pasión, en atreverse a hacer lo que no habían hecho antes, en dejar de mirarse a ellos mismos, a nosotros mismos, porque a mí también me pasa. Tengo que dejar de mirarme a mí en mi deficiencia, en aquellas cosas que yo me veo escasa, corta o pequeña y creer que un Dios grande es el que está en mí. Y cuando yo me fijo en ese Dios grande, puedo crecer.
Porque si veo mi pequeñez, ahí me quedo. Pero si veo ese Dios grande, ese Espíritu Santo que es una persona y que está dentro de mí, yo puedo crecer y hacer lo que no había hecho. Porque hay un poder que no es mío, es de Dios, que opera a través de mí. Gloria a Dios por todos los sí que le estás diciendo al Señor. Gloria a Dios porque te estás comprometiendo en una lectura, en un devocional, en ser parte de un equipo, en salir a evangelizar, en interceder. Gloria al Señor porque es Él el que lo ha hecho en tu vida. Tú simplemente has dicho sí. Me levanto cuando me tengo que levantar, hago el sacrificio que tengo que hacer. Dios, haz tu obra en mí. Y que sigas así. Y que la obra no pare. Y que esa pasión que hoy tienes no se apague. Que ese amor que se te ha encendido, ese amor que se ha despertado en tu corazón, esa pasión por la palabra de Dios que no se apague, hermanos. Que sigas estando sano, que sigas caminando hacia esa sanidad, hacia esa libertad, hacia esa victoria, a este crecimiento para que alcances la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Él es nuestra medida. Él es nuestra meta, Él es nuestro modelo, Él es nuestro maestro, Él es nuestro Señor y nosotros somos sus discípulos. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17, la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios. Y esto nos habla a todos los que estamos aquí en esta mañana y a los que nos verán a través de las redes. Dice Dios, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Esto es vivir en el Kairos. Entender lo que Dios quiere que hagamos. Tal vez haya alguien aquí que diga, yo no he nacido de nuevo, yo no le he entregado mi vida a Dios. Hoy me quiero arrepentir de mis pecados, quiero ese nuevo nacimiento. Quiero ese nuevo nacimiento. Tal vez tú dices, yo ya nací de nuevo, tengo a Cristo, pero siento que no estoy creciendo. Oremos al Espíritu Santo para que Él nos guíe y que Dios y nosotros juntos colaborando trabajemos en ese crecimiento. En ese morir a nosotros para que crezca Cristo. En ese negarnos a nosotros mismos. Y es más, te voy a hablar de resurrección. Hoy vamos a orar por resurrección. Porque hay áreas en nuestra vida que están como muertas y necesitamos que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de resurrección, el que levantó a Cristo de entre los muertos, nos levante, nos resucite, nos añada la vida que necesitamos, esa vida abundante, esa vida plena, que solo nos la puede dar el Señor. Haga su propia oración allí donde está y yo voy a orar de manera general